¿Por qué hay personas que tienen una estantería llena de libros sobre cómo cambiar y siguen exactamente igual? No es una pregunta cruel. Es una pregunta que la psicología lleva décadas intentando responder. Porque la respuesta no tiene nada que ver con la pereza. No tiene nada que ver con la falta de voluntad. Y tampoco tiene que ver con que esos libros sean malos. Lo que pasa es algo mucho más antiguo, mucho más silencioso y mucho más protector de lo que la mayoría imagina. Hay un patrón debajo de ese comportamiento. Un patrón que involucra la forma en que tu cerebro procesa la esperanza, la forma en que tu identidad se construyó alrededor del dolor, y una verdad incómoda sobre lo que realmente significa cambiar que casi nadie dice en voz alta. Voy a recorrer contigo 20 de esos comportamientos, 20 señales silenciosas de alguien que consume autoayuda sin transformarse, explicadas no desde el juicio, sino desde la ciencia y desde la compasión. Presta atención al número 12, porque es el ciclo que probablemente has vivido más veces de las que quieres admitir. Y el número 20 es el que la mayoría se niega a reconocer, porque toca algo que no tiene que ver con los libros, sino con quién serías si realmente dejaras de necesitarlos. Si te reconoces en algunos de estos, eso no es debilidad. Eso es el tipo de conciencia que la mayoría nunca desarrolla. Quédate hasta el final, porque lo que viene no es una lista de defectos, es un espejo construido con investigación real. Vamos a empezar. Estos son 20 comportamientos silenciosos que la psicología explica mejor que cualquier libro de autoayuda. Número 1. Comprar libros como ritual de esperanza. La ilusión silenciosa de que adquirir es lo mismo que actuar. Imagina esto. Estás en una librería, o quizás navegando en tu teléfono a las 11 de la noche. Ves un título que promete algo que necesitas. Algo sobre hábitos, sobre dejar de autosabotearte, sobre encontrar tu propósito. Y en el momento en que lo agregas al carrito, o en que lo tomas del estante, algo cambia dentro de ti. Sientes un pequeño alivio, una especie de oxígeno emocional, como si el acto de comprarlo ya fuera el primer paso hacia ser esa persona que el libro promete que puedes ser. Pero fíjate qué pasa después. Llega el libro, lo pones en la mesa, tal vez lees las primeras páginas, y lentamente, sin que nadie lo note, ese libro se convierte en parte de la decoración. Y tú buscas el siguiente. La mayoría interpreta esto como falta de disciplina o como consumismo emocional. Pero la psicología motivacional tiene una explicación mucho más precisa. En los años 70, Albert Bandura desarrolló el concepto de self-efficacy, que es la creencia que una persona tiene sobre su propia capacidad de ejecutar una acción específica. Y lo que Bandura descubrió es que la self-efficacy se puede activar de forma vicaria, es decir, sin hacer nada real. Basta con imaginarte haciendo algo o con dar un paso simbólico que tu cerebro interprete como progreso, para que la sensación de capacidad se encienda temporalmente. Comprar un libro de autoayuda es uno de los actos de self-efficacy vicaria más perfectos que existen. Tu cerebro registra la compra como acción, registra la intención como avance, y te regala una dosis de alivio que dura exactamente lo suficiente como para que no necesites actuar de verdad. Hay dos caminos que llegan a este mismo lugar. Algunas personas compran libros porque genuinamente quieren cambiar y no saben cómo empezar. Entonces, el libro representa una esperanza honesta. Otras los compran porque el acto de comprar reemplaza la incomodidad de admitir que ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Ambas terminan con la misma estantería, y ninguna de las dos debería sentirse culpable por eso. Pero sí merece ver lo que realmente está pasando. Si tu estantería tiene más libros sin terminar que terminados, no eres irresponsable. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer.
Buscar alivio sin riesgo. Eso no se cambia con otro libro. Se cambia cuando lo ves. Número 2. Subrayar frases sin aplicar ninguna. El gesto que imita el aprendizaje pero protege del riesgo. Hay personas que subrayan con 3 colores, que escriben notas al margen, que doblan las esquinas de las páginas que más les impactaron. Y si les preguntas qué decía la frase que subrayaron la semana pasada, probablemente no la recuerden, pero recuerdan haberla sentido. Y esa diferencia importa más de lo que parece. Desde afuera, subrayar parece estudio, parece compromiso, parece que alguien se está tomando el contenido en serio. Pero desde adentro, subrayar muchas veces es algo distinto. Es el momento en que la persona siente una verdad, la captura físicamente en la página y con eso cierra la transacción emocional. El acto de marcar la frase sustituye el acto de vivirla. Daniel Kahneman, en su investigación sobre los 2 sistemas de pensamiento, describió algo que encaja aquí con precisión. El System 1, el pensamiento rápido e intuitivo, es el que siente esa frase como verdadera en el momento en que la lee. Es el que dice, esto es para mí. Pero el System 2, el pensamiento lento y deliberado, es el que tendría que tomar esa frase y convertirla en una acción concreta en tu vida real. Y el problema es que subrayar satisface al System 1 sin activar al System 2. Hay 2 caminos que llegan a este mismo gesto. Uno viene de la ansiedad. La persona subraya porque tiene miedo de olvidar, porque siente que si no marca esa frase, la perderá para siempre, como si la verdad fuera algo frágil que hay que atrapar. El otro viene de la evitación. La persona subraya para sentir que hizo algo, para cerrar el ciclo emocional sin tener que enfrentar lo que la frase realmente le pide. Ambas terminan con libros llenos de marcas y vidas sin cambios visibles. Y ninguna de las 2 necesita dejar de subrayar. Solo necesita preguntarse algo después de cada marca. ¿Qué voy a hacer con esto mañana a las 9 de la mañana? Si no hay respuesta, la marca es decoración emocional. Y eso está bien. Pero merece ser visto por lo que es. Número 3. Cambiar de método cada mes. La búsqueda infinita del sistema perfecto como forma sofisticada de no empezar nunca. Primero fue la meditación. Después fue el journaling. Después los hábitos atómicos. Después la técnica Pomodoro. Después el ayuno intermitente. Después la terapia cognitivo-conductual que leyó en un artículo. Después la manifestación. Después el estoicismo. Y en cada caso, las primeras 2 semanas fueron extraordinarias. Y en cada caso, algo se rompió alrededor del día 15. ¿Te suena? La persona que cambia de método cada mes no es indecisa. Es alguien cuyo cerebro aprendió algo específico sobre la relación entre novedad y esperanza. Gabriele Oettingen, investigadora de la Universidad de Nueva York, publicó en 2014 un hallazgo que la comunidad de autoayuda prefiere ignorar. Descubrió que fantasear positivamente sobre un resultado futuro, lo que ella llama indulging, en realidad reduce la energía que la persona dedica a conseguirlo. El cerebro experimenta la fantasía como si fuera el resultado, y cuando la realidad empieza a ofrecer fricción, la motivación colapsa. Lo que pasa con el cambio constante de método es exactamente esto. Cada método nuevo trae una fantasía nueva, un nuevo futuro imaginado. Y esa fantasía se siente tan bien que sustituye el trabajo real. Hasta que la fricción aparece, la fantasía se desinfla y la persona necesita un método nuevo para volver a sentir esa esperanza. El problema nunca fue el método. El problema es que la esperanza sin fricción es una droga y cada método nuevo es una dosis. Si has pasado por 5 sistemas distintos en un año, no te falta disciplina. Te sobra sensibilidad a la novedad y te falta tolerancia a lo aburrido. Y lo aburrido es exactamente donde vive el cambio real. Número 4. Hablar como terapeuta, pero vivir como siempre.
cuando el vocabulario sustituye la experiencia. Fíjate qué pasa en una cena familiar de esas donde todos hablan al mismo tiempo. Hay alguien que dice, es que necesito poner límites. Alguien que usa la palabra proyección para explicar por qué su hermano lo molesta. Alguien que habla de su niño interior con la misma facilidad con que habla del clima. Y cuando termina la cena, esa persona vuelve a su vida exactamente como estaba antes. Cede en lo mismo. Calla cuando debería hablar. Acepta lo que debería cuestionar. Y a la mañana siguiente, tiene una frase perfecta para describir por qué lo hizo. En psicología clínica existe un mecanismo de defensa que se llama intellectualization. Es el proceso por el cual una persona convierte una experiencia emocional en un concepto abstracto para evitar sentirla. No es que entienda mal lo que le pasa, lo entiende perfectamente, pero lo entiende desde la cabeza, no desde el cuerpo. Y esa distancia entre entender y sentir es exactamente donde se esconde la parálisis. Timothy Wilson, psicólogo de la Universidad de Virginia, escribió en 2002 sobre lo que él llama el Adaptive Unconscious, esa parte de la mente que toma decisiones emocionales antes de que la conciencia las procese. Y lo que Wilson señala es que el conocimiento consciente sobre uno mismo no siempre tiene acceso a los patrones inconscientes que realmente gobiernan la conducta. Puedes saber que tienes un patrón evitativo. Puedes describirlo con palabras técnicas y seguir viviéndolo cada día como si no lo supieras. Porque saber y transformar operan en circuitos distintos. Si hablas de psicología con fluidez pero tu vida no se ha movido, no eres un fraude. Eres alguien que encontró refugio en las palabras. Y ese refugio fue necesario en algún momento. Pero las palabras que nombran la herida no son las mismas que la cierran. Número 5. Buscar el libro correcto como excusa. La trampa de la información perfecta. Piensa en la última vez que te dijiste a ti mismo algo como «Todavía no estoy listo, necesito leer más sobre esto antes de actuar». O creo que el problema es que no he encontrado el enfoque adecuado para mí. Esa frase suena razonable, suena madura, suena como alguien que se toma en serio su proceso. Pero hay una versión de esa frase que no es preparación, es miedo disfrazado de prudencia. La psicología cognitiva tiene un nombre para esto. Se llama planning fallacy en su versión más conocida, pero aquí aplica algo más sutil. La creencia de que existe un umbral de conocimiento a partir del cual la acción se vuelve segura. Y ese umbral no existe. Nunca vas a saber lo suficiente como para que actuar no dé miedo. Peter Gollwitzer, investigador de la Universidad de Constanza, pasó décadas estudiando la diferencia entre lo que él llama goal intentions y implementation intentions. Una goal intention es quiero ser más seguro. Una implementation intention es mañana, cuando mi jefe me interrumpa, voy a decir permíteme terminar. La diferencia entre las dos es la diferencia entre leer otro libro y hacer algo distinto el lunes. Y lo que Gollwitzer descubrió es que las personas que convierten sus intenciones en planes específicos tienen una probabilidad significativamente mayor de actuar, no porque sepan más, porque decidieron dónde, cuándo y cómo. Si llevas años buscando el libro correcto, tal vez el libro correcto no existe. Tal vez lo que existe es un lunes por la mañana y una decisión pequeña que da miedo. Ahí es donde vive lo que ningún índice de contenidos puede darte. Número 6. Confundir, entender con transformar. El abismo silencioso entre saber y hacer. Hay algo que la mayoría no ve sobre este comportamiento, y es que las personas más inteligentes son las más vulnerables a él. Porque cuanto más capaz eres de comprender un concepto, más fácil es que tu cerebro confunda la comprensión con la experiencia. Entiendes la teoría del apego. Entiendes tus patrones. Puedes explicar por qué haces lo que haces. Y esa explicación se siente tan completa que el cerebro la registra como cambio. Pero no lo es.
Hay dos caminos completamente distintos que llegan a este mismo lugar. Uno viene de ambientes donde pensar era valorado por encima de todo. Familias donde la inteligencia era la moneda principal. Donde tener la respuesta correcta era sinónimo de ser valioso. Para esas personas, entender un problema se siente como resolverlo. Porque en su historia, entender siempre fue suficiente. El otro camino viene de ambientes donde actuar era peligroso. Hogares impredecibles, donde tomar acción podía traer consecuencias. Para esas personas, quedarse en el plano del análisis es más seguro que arriesgarse en el plano de la acción. Ambos caminos producen al mismo lector brillante que no se mueve. Martin Seligman describió en 1967 lo que llamó Learned Helplessness. Esa respuesta aprendida en la que una persona deja de intentar cambiar su situación, porque internalizó que sus acciones no producen resultados. Y lo fascinante es que esta indefensión puede coexistir con un conocimiento sofisticado. Puedes saber exactamente qué te pasa y al mismo tiempo sentir, en un nivel más profundo que las palabras, que nada de lo que hagas va a cambiar las cosas. Eso no se cura leyendo más. Se cura haciendo algo pequeño y viendo que el resultado fue distinto al que esperabas. Número 7. Empezar diarios que no pasan de la primera semana. El entusiasmo que muere en el primer contacto con lo ordinario. Imagina un diario precioso. Tapa dura, papel grueso, tal vez una frase inspiradora en la portada. Lo compraste con ilusión. Escribiste la primera entrada con letra cuidada. La segunda fue un poco más corta. La tercera fue una lista de 3 cosas por las que estás agradecido. La cuarta no existió. Y ese diario lleva meses en el cajón de tu mesa de noche, junto a otros 2 que tuvieron exactamente la misma historia. La mayoría interpreta esto como falta de constancia. Pero la investigación sobre cambio de comportamiento dice algo distinto. James Prochaska, creador del Trans-Theoretical Model of Change en los años 80, identificó que las personas pasan por etapas específicas antes de cambiar: pre-contemplation, contemplation, preparation, action y maintenance. Y lo que encontró es que la mayoría de la gente que intenta cambiar un hábito comienza en la etapa de preparation y salta directamente a action sin haber resuelto nada en contemplation. El diario abandonado no es prueba de que fracasaste. Es prueba de que empezaste a actuar antes de estar emocionalmente preparado para sostener esa acción. Y eso pasa porque la cultura de la autoayuda te dice que el momento perfecto para empezar es ahora. Pero tu sistema nervioso no funciona así. Tu sistema nervioso necesita algo más que un diario bonito. Necesita una razón personal, no prestada, para escribir. Si tus diarios mueren en la primera semana, el problema no eres tú. El problema es que empezaste por la herramienta antes de encontrar la razón. Y la razón nunca viene en el empaque. Un momento. Quiero hacer una pausa aquí. Si ya te reconociste en 2 o 3 de estos comportamientos, eso ya dice algo que merece ser dicho en voz alta. No dice que estés haciendo algo mal. Dice que estás prestando atención a algo que la mayoría prefiere no mirar. Décadas de investigación sobre cambio comportamental, desde Prochaska hasta Bandura, desde Goldwitzer hasta Oettingen, siguen encontrando lo mismo. Estos patrones no son casuales. No son defectos, son respuestas aprendidas que alguna vez cumplieron una función, y verlas es el paso que ningún libro puede dar por ti. Me pregunto cuál te pegó más fuerte hasta ahora. Quédate con esa respuesta, no la juzgues. Los próximos 7 van a ser más específicos y tal vez más incómodos, y el número 20 es el que la mayoría se niega a admitir, así que vas a querer llegar hasta allá. Si este tipo de observaciones te interesa, el botón de suscripción está ahí. Sin presión. Seguimos. Número 8. Compartir citas en redes como sustituto de cambio real. La performance silenciosa del crecimiento personal.
Piensa en la última vez que compartiste una frase sobre salud mental, límites o autoconocimiento en tus redes. No digo que esté mal. Digo que te preguntes qué sentiste en el momento en que la publicaste. ¿Por qué hay una diferencia entre compartir algo porque resuena con un proceso que estás viviendo y compartir algo porque el acto de publicarlo se siente como si lo estuvieras viviendo? Mark Leary, psicólogo de la Universidad de Duke, desarrolló lo que se conoce como Sociometer Theory. La idea es que la autoestima funciona como un medidor interno de cuánto te aceptan los demás. Cuando publicas una cita sobre crecimiento personal y recibes reacciones positivas, tu sociometer sube. Tu cerebro registra aprobación. Y esa aprobación se siente como progreso. Pero no es progreso. Es validación social disfrazada de transformación. El crecimiento real rara vez es publicable. Suele ser feo, confuso, sin filtro, no genera likes. Y la persona que realmente está cambiando a menudo no tiene ganas de contarlo. Si compartes citas frecuentemente, no te estoy pidiendo que dejes de hacerlo. Solo que notes qué necesidad satisface. Porque si la satisfacción viene de la reacción de los demás, lo que estás alimentando no es tu crecimiento, es tu hambre de ser visto como alguien que crece. Número 9. Sentir culpa después de cada libro. La vergüenza como subproducto del conocimiento sin acción. Esto es algo que pasa en silencio, todos los días. Alguien termina un libro sobre hábitos, sobre relaciones, sobre autoaceptación. Lo cierra. Y en vez de sentir inspiración, siente un peso. Una especie de deuda consigo mismo. Como si cada página leída fuera una promesa hecha y cada día sin cambio fuera una promesa rota. La mayoría no habla de esta culpa porque se siente irracional. Sabes que un libro no debería generar vergüenza. Pero ahí está, cada vez que ves la estantería. Cada vez que alguien te recomienda un título y piensas, ya lo leí, y sabes que no cambió nada. Jennifer Crocker estudió lo que llama Contingencies of Self-Worth, las áreas específicas en las que cada persona basa su valor propio. Para algunas personas, una de esas áreas es la competencia. Y cuando alguien que basa su valor en ser competente acumula conocimiento sin aplicarlo, esa brecha entre lo que sabe y lo que hace se convierte en una fuente constante de vergüenza silenciosa. No estás fallando. Tu sistema de autoestima está midiendo algo con una regla que no le pertenece. Porque tu valor no depende de cuántos libros aplicaste. Pero eso es difícil de sentir cuando toda tu historia te enseñó que saber y no hacer es la peor forma de fracaso. Número 10. Leer sobre límites, pero no poner ninguno. Saber el mapa de memoria, pero no caminar un solo paso. Este es uno de los comportamientos más comunes y más dolorosos del mundo de la autoayuda. Sabes lo que es un límite. Puedes definirlo. Puedes reconocer cuándo alguien cruza los tuyos. Has leído capítulos enteros sobre cómo comunicarlos. Y cuando llega el momento, cuando tu madre te dice algo que te lastima, cuando tu pareja hace lo que prometió no hacer, cuando tu jefe te pide algo que está fuera de tu responsabilidad, callas, cedes. Y después te enojas contigo mismo por haber callado. ¿Por qué? Porque poner un límite no es un acto cognitivo, es un acto relacional. Y los actos relacionales activan el sistema de apego que John Bowlby empezó a describir en los años 50. Si creciste en un entorno donde poner un límite significaba perder afecto, tu cuerpo aprendió que protegerte equivale a quedarte solo. Y esa ecuación no se deshace con un capítulo. Se deshace con experiencias repetidas en las que pones un límite y el otro sigue ahí. Eso toma tiempo. Toma relaciones reales. Toma una valentía que no se compra en formato de bolsillo. Si sabes todo sobre límites y no pones ninguno, no te falta información. Te falta seguridad emocional para soportar lo que pasa después de decir que no. Y eso no se lee. Eso se practica con el corazón en la garganta.
Número 11. Preferir el autoconocimiento al autocambio. Cuando conocerte se convierte en un fin en sí mismo, hay una versión del autoconocimiento que es transformadora. Y hay otra que es una trinchera elegante, desde la cual observas tu vida sin moverte. La diferencia es sutil, pero la psicología la distingue con claridad. Edward Deci y Richard Ryan, creadores de la Self-Determination Theory en los años 80, identificaron 3 necesidades psicológicas básicas: autonomy, competence y relatedness. Y lo que encontraron es que la motivación intrínseca, la que realmente mueve a las personas, necesita las 3. El autoconocimiento sin acción satisface la necesidad de competencia de forma parcial. Te sientes capaz porque entiendes, pero no activa la autonomía, porque no estás tomando decisiones distintas, ni la conexión real, porque no estás cambiando la forma en que te relacionas. Hay 2 caminos que llegan a este lugar. Uno viene de personas naturalmente reflexivas, que disfrutan del mundo interior, y para quienes pensar es una forma legítima de estar en el mundo. Esas personas no necesitan que nadie les diga que paren de pensar. El otro camino viene de personas que usan el análisis como escudo, que prefieren entenderse a exponerse, que eligen la seguridad del mapa sobre la incertidumbre del territorio. Si eres de los segundos, el autoconocimiento no es tu problema, es tu zona de confort favorita. Y las zonas de confort, incluso las intelectuales, tienen un precio. Número 12. El ciclo motivación, decepción, nuevo libro. El loop que la psicología estudia desde hace décadas. Si presté atención al principio de este recorrido, dije que este era uno de los que merecía atención especial. Y aquí está. Funciona así. Lees un libro. Algo se enciende dentro de ti. Sientes que esta vez sí va a ser diferente. Empiezas a aplicar algo, una rutina, un hábito, una forma nueva de pensar. Las primeras semanas son prometedoras. Y de pronto, sin un evento claro, todo se apaga. La motivación se evapora. Lo que sentías como claridad se siente como ilusión. Y en ese momento aparece la culpa, y detrás de la culpa, un nuevo libro que promete el enfoque que realmente funciona. Y el ciclo se repite. Sonja Lyubomirsky, investigadora de la Universidad de California, estudió extensamente el fenómeno del hedonic treadmill, la tendencia humana a volver a un nivel base de bienestar después de cualquier cambio positivo. Lo que Lyubomirsky encontró es que la adaptación hedónica es uno de los enemigos más silenciosos del cambio sostenido. Cualquier método nuevo genera un pico de novedad, pero la novedad se disipa. Y cuando se disipa, la persona no interpreta eso como adaptación normal. Lo interpreta como fracaso personal. El ciclo no se rompe con un método mejor. Se rompe cuando entiendes que la caída de motivación después de 2 semanas no es señal de que el método no funciona. Es señal de que tu cerebro se adaptó y ahora empieza la parte real. La parte que no es emocionante. La parte que ningún libro describe con honestidad. La parte aburrida. Y la parte aburrida es exactamente donde vive la transformación que buscas. Número 13. Usar el lenguaje terapéutico para evitar sentir. La intelectualización como la defensa más elegante que existe. Hay personas que pueden describir su dolor con una precisión clínica que impresiona. Saben que tienen un patrón de apego ansioso. Saben que su madre era emocionalmente inaccesible. Saben que su tendencia a complacer viene de una necesidad temprana de ganarse el afecto. Lo saben todo, y no sienten nada de eso, porque el lenguaje terapéutico, cuando se usa como escudo, cumple la misma función que una armadura. Te protege, pero también te aísla. Bessel van der Kolk, en su trabajo sobre trauma, dejó algo claro que la industria de la autoayuda suele ignorar. El cuerpo lleva la cuenta. Puedes entender tu historia con la cabeza, pero si tu cuerpo no ha procesado la experiencia, el entendimiento es parcial.
Y el cuerpo no procesa a través de palabras. Procesa a través de sensaciones, movimiento, presencia y relación. Cuando alguien dice, tengo un estilo de apego evitativo, con la misma neutralidad con la que dice, tengo los ojos cafés, eso no es consciencia, es distancia emocional con vocabulario sofisticado. No estoy diciendo que el lenguaje no sirva, el lenguaje es el primer paso. Pero el primer paso que se repite 1000 veces sigue siendo el primer paso. Y hay algo después de nombrar que muchos lectores de autoayuda aún no han descubierto. Sentir lo que nombraste. Eso es donde empieza lo real. Número 14. Identificarse como en proceso permanentemente. La identidad construida alrededor de nunca estar listo. Hay personas que llevan años diciéndose a sí mismas, estoy trabajando en mí. Y es verdad. Pero hay una versión de esa frase que es movimiento y otra que es estancamiento con buena narrativa. La diferencia está en lo que pasa cuando le preguntas a esa persona qué ha cambiado concretamente en el último año. Si la respuesta es más conocimiento pero no más acción, entonces estar en proceso se ha convertido en una identidad, no en una etapa. Carol Dweck, en su investigación sobre Growth Mindset, descubrió algo que muchos malinterpretan. El Growth Mindset no es creer que puedes mejorar. Es actuar en consecuencia de esa creencia, especialmente cuando es incómodo. Sin la acción, el Growth Mindset es solo una etiqueta agradable. Hay dos caminos a este lugar. Uno viene de la humildad genuina. Personas que realmente sienten que siempre hay más por aprender y que no quieren actuar desde la arrogancia. El otro viene del miedo. Personas que internalizaron que si dicen «estoy listo» y fracasan, la caída será peor que nunca haber intentado. Decir «estoy en proceso» es una póliza de seguros emocional. Protege contra el fracaso definitivo. Pero el precio de esa póliza es vivir permanentemente en el vestíbulo de tu propia vida, sin entrar nunca a la sala principal. Estamos llegando a los que cambian la forma en que ves todo esto. Si llegaste hasta aquí, ya estás notando cosas que la mayoría nunca notará. No porque seas mejor, porque decidiste mirar. Y eso no es poca cosa. Los últimos 6 suelen ser los que más calan. Algunos van a sonar como fortalezas. Quédate conmigo. No son lo que parecen. Y el número 20 va a incomodar a algunos. Ese es exactamente el punto. Tómate un segundo antes de seguir. ¿Cuántos de estos has reconocido no solo en ti, sino en alguien que quieres? Esa respuesta importa más de lo que crees. Número 15. Coleccionar herramientas sin usar ninguna. La acumulación como ilusión de estar preparado. Meditación, journaling, afirmaciones, respiración consciente, ejercicio como regulación emocional, gratitud, visualización, terapia cognitiva, estoicismo aplicado. Las tienes todas, las conoces todas, has empezado todas, y ninguna se ha quedado más de un mes. Tu cajón mental está lleno de herramientas perfectas que nunca has usado lo suficiente como para saber si funcionan. Y aquí hay algo que la mayoría no ve. La acumulación de herramientas no es preparación. Es un tipo muy específico de evitación que se disfraza de diligencia. Roy Baumeister, conocido por su investigación sobre ego depletion y la naturaleza del autocontrol, señaló que una de las formas más comunes de agotar la capacidad de decisión es tener demasiadas opciones. Cuando tienes 15 herramientas disponibles, cada mañana tu cerebro tiene que decidir cuál usar, y esa decisión consume la misma energía que necesitarías para usarla. El resultado es parálisis con apariencia de abundancia. Las personas que realmente cambian no usan 15 herramientas. Usan 1 o 2, imperfectamente, durante suficiente tiempo como para que funcionen. No porque esas herramientas sean mejores, sino porque se quedaron con ellas más allá del punto en que dejaron de ser emocionantes. Si tu colección sigue creciendo, tal vez lo que necesitas no es una herramienta más.
Es el permiso de usar mal una sola, durante mucho tiempo, sin buscar la siguiente. Número 16. Buscar validación en los libros en vez de en la vida. Cuando la página confirma lo que la realidad no confirma. Imagina el momento en que estás leyendo y encuentras un párrafo que describe exactamente lo que sientes. Exactamente. Como si el autor te conociera. Y en ese instante sientes algo parecido al alivio, como si alguien finalmente te viera. Ese momento es real. Esa conexión es legítima. Pero fíjate a dónde va después. Esa validación te impulsa a buscar esa misma conexión en personas reales. O se convierte en un sustituto. Porque hay personas para quienes los libros se han convertido en la relación más segura que tienen. No te juzgan, no te abandonan, no te decepcionan. Y siempre tienen la frase correcta en el momento correcto. Pero esa seguridad tiene un costo. La autoayuda leída en soledad puede validar tu experiencia sin que nadie te vea realmente. Y ser visto por un libro no es lo mismo que ser visto por una persona. Matthew Lieberman, neurocientífico de UCLA, investigó lo que él llama el social brain y demostró que el cerebro humano está diseñado para regular emociones a través de la conexión con otros. No a través de la comprensión abstracta, sino a través de la presencia. Si los libros se convirtieron en tu fuente principal de ser comprendido, tal vez lo que buscas no es más conocimiento. Es alguien que te diga, te entiendo, y que lo diga con los ojos, no con tinta. Número 17. Leer para sentirse superior a quien no lee. La autoayuda como moneda invisible de estatus psicológico. Este es uno de los comportamientos más incómodos de la lista, porque casi nadie lo admite. Pero existe. Hay personas que leen sobre psicología, sobre crecimiento personal, sobre salud emocional, y en algún punto, sin darse cuenta, empiezan a medir a los demás con esa vara. Miran a alguien que no ha leído sobre apego y piensan, si tan solo supiera lo que yo sé. Miran a un familiar que repite los mismos patrones y sienten una mezcla de compasión y superioridad que no saben dónde poner. Esto no es maldad. Es un mecanismo de autoestima que Jennifer Crocker llama contingencies of self-worth, basadas en la competencia. Si tu valor propio depende de saber más que otros, entonces, cada libro leído se convierte en un escalón que te aleja de la gente en vez de acercarte a ella. Hay dos caminos que llegan aquí. Uno viene de la inseguridad disfrazada de curiosidad. Personas que leyeron para compensar un sentimiento temprano de no ser suficientes. Otro viene de ambientes competitivos donde saber era sobrevivir, donde tener la respuesta correcta era la diferencia entre ser visto o ignorado. Ambos caminos producen a alguien que usa el conocimiento como armadura social, y esa armadura funciona, hasta que te das cuenta de que saber más no te hace más feliz. Solo te hace más solo en tu conocimiento. Número 18. Usar la autoayuda como procrastinación sofisticada. La forma más elegante de evitar tu vida que existe. Esta es tal vez la versión más invisible de todos los comportamientos de esta lista, porque no parece procrastinación, parece lo opuesto. Estás leyendo, estás aprendiendo, estás invirtiendo en ti. ¿Cómo puede ser eso procrastinación? Y sin embargo, hay momentos en que leer un libro sobre productividad es exactamente lo que haces para no ser productivo. Momentos en que leer sobre relaciones es lo que haces para no tener la conversación difícil que necesitas tener. Momentos en que leer sobre valentía es lo que haces para no ser valiente. Piensa en la última vez que te sentaste a leer un libro de autoayuda. ¿Había algo en tu vida real que estabas evitando en ese momento? Una llamada, una decisión, una conversación, un cambio. No siempre, pero a veces, el libro es la excusa más sofisticada que existe para no vivir lo que el libro te está pidiendo que vivas. Leon Festinger
en su teoría de la Cognitive Dissonance de 1957, describió cómo el cerebro humano maneja la tensión entre lo que crees y lo que haces. Cuando hay una brecha entre tus valores y tu conducta, el cerebro busca reducir esa tensión. Y una de las formas más comunes de reducirla no es cambiar la conducta, sino añadir información que justifique no cambiar. Cada libro nuevo puede funcionar como un reductor de disonancia. Te da la sensación de que estás haciendo algo, lo que reduce la tensión, sin que tengas que hacer nada diferente en tu vida real. Si la lectura se ha convertido en tu forma favorita de no actuar, el próximo paso no es leer menos. Es cerrar el libro y hacer la cosa que estás evitando, aunque sea pequeña, aunque sea mal hecha, aunque dé miedo. Número 19. Buscar en los libros lo que solo se encuentra en la incomodidad. La verdad que ningún libro puede entregar por ti. Imagínate a los 8 años, alguien te dice algo que te duele. Y en vez de llorar, en vez de gritar, aprendes a ir a un lugar dentro de tu cabeza donde las cosas tienen sentido. Un lugar donde puedes organizar lo que pasó, ponerle nombre, controlarlo. Ese lugar te salvó cuando eras chico, pero 30 años después, ese mismo lugar se llama autoayuda, y sigues yendo ahí cada vez que la vida duele, buscando en un libro la respuesta que solo existe al otro lado de una experiencia que todavía no has vivido. Gabor Maté, en su trabajo sobre trauma y adicción, habla de cómo las personas desarrollan estrategias de afrontamiento que son brillantes en su origen, pero limitantes en su repetición. La lectura compulsiva de autoayuda puede ser exactamente eso, una estrategia que alguna vez fue refugio y que ahora es jaula. Porque hay verdades que no viven en las páginas, viven en la conversación difícil que has estado evitando, en el momento de vulnerabilidad que no te permites, en la relación que te asusta, porque no la puedes controlar con información. Si has leído 100 libros y la vida sigue sin cambiar, tal vez el libro 101 no es la respuesta. Tal vez la respuesta es el momento exacto en que cierras todos los libros y te quedas solo con lo que sientes, sin nombre, sin teoría, sin explicación. Eso no se lee, eso se atraviesa. Y aquí estamos en el número 20, el que guardé para el final porque es el que nadie quiere admitir. Y porque debajo de todos los otros 19, este es el que realmente los sostiene. Número 20. El miedo secreto de que si cambias ya no tendrás excusa, la razón invisible por la que todo sigue igual. Voy a pedirte que te quedes conmigo en esta porque no es fácil de escuchar. Imagina por un momento que todo lo que has leído funciona, que mañana te despiertas y eres la persona que esos libros prometen que puedes ser. Pones límites, dejas de complacer, dices lo que piensas, te cuidas sin culpa, actúas en vez de analizar. Eres, por fin, esa versión de ti que siempre imaginaste. ¿Cómo se siente eso? Porque para algunas personas, esa imagen no genera alivio, genera terror. Y la razón es algo que casi nadie dice en voz alta. Si cambias, se acaban las excusas. Si cambias y sigues sin ser feliz, ya no puedes culpar a los libros, ni a la falta de información, ni al método equivocado. Si cambias y tu relación sigue sin funcionar, ya no puedes decir, es que todavía estoy trabajando en mí. Si cambias y la vida sigue siendo difícil, entonces la dificultad no era un error temporal. Era parte del contrato. Y eso da un miedo que no se discute en los círculos de crecimiento personal. Es más seguro estar en proceso que estar listo, porque estar en proceso te protege de la posibilidad más aterradora de todas, que el cambio no te salve de ser humano, que después de todo el trabajo sigas sintiendo miedo, sigas cometiendo errores, sigas necesitando cosas que no puedes darte a ti mismo. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, estudió lo que llama affective forecasting, la capacidad humana de predecir cómo nos vamos a sentir en el futuro. Y lo que descubrió es que somos pésimos en eso.
Sistemáticamente sobreestimamos el impacto que los eventos futuros tendrán en nuestro bienestar. Y esto aplica al cambio personal. Creemos que si cambiamos, seremos felices. Pero la felicidad no funciona así. No es un destino al que llegas. Es algo que se negocia todos los días, con o sin cambio, con o sin libros. Hay dos caminos que llegan a este miedo. Uno viene de personas que construyeron su identidad alrededor de estar rotas, que se acostumbraron tanto a ser la persona que está trabajando en sí misma, que no saben quiénes serían sin esa narrativa. Si les quitas el proceso, les quitas la identidad. Otro viene de personas que intuyen, en algún nivel que no pueden articular, que el cambio real no elimina el sufrimiento, solo cambia su forma. Y prefieren el sufrimiento conocido, el de no cambiar, al sufrimiento desconocido, el de cambiar y descubrir que la vida sigue siendo complicada. Si este es tu caso, quiero que sepas algo. No necesitas dejar de tener miedo para cambiar. Necesitas cambiar con el miedo puesto. Y no necesitas hacerlo todo de golpe, ni mañana, ni ahora. Solo necesitas dejar de castigarte por no haberlo hecho ayer. Tu relación con la autoayuda no es un defecto. Es la historia de alguien que buscó ayuda de la única forma que sabía. Y eso, aunque no haya cambiado nada todavía, no es poca cosa. 20 comportamientos. Una sola verdad silenciosa debajo de todos ellos. Que leer sobre cambiar y no cambiar no es hipocresía. Es una forma sofisticada de cuidarte mientras juntas el valor para vivir de otra manera. Y que ese valor no se encuentra en la página correcta. Se encuentra en el momento en que cierras el libro, te miras al espejo y decides que lo que ves ahí es suficiente para empezar. No perfecto, no listo, no completamente sano. Suficiente. Kristin Neff, en su investigación sobre self-compassion, descubrió que las personas que se tratan con amabilidad después de un fracaso son significativamente más propensas a intentar de nuevo que las que se critican. Eso significa que la culpa que sientes por no haber aplicado lo que leíste no te va a mover, te va a paralizar más. Lo que te va a mover es la misma cosa que buscabas en esos libros desde el principio. Alguien que te diga que está bien, que no tienes que tener todo resuelto, que el hecho de que estés aquí, escuchando esto, pensando en esto, cuestionándote, ya te separa de la gran mayoría que nunca se detuvo a mirar. Si más de 5 de estos te llegaron, eso significa algo. No significa que estés roto. Significa que eres el tipo de persona que busca entender antes de actuar, y que esa tendencia, bien dirigida, no es tu debilidad. Es tu herramienta más poderosa. Solo falta apuntarla hacia afuera de la página, hacia la vida real, hacia la conversación pendiente, hacia el lunes a las 9 de la mañana. ¿Cuál fue el más difícil de escuchar? Y más importante, ¿cuál todavía no estás listo para admitir? Déjalo en los comentarios. No como confesión, como compañía. Porque si algo demuestra esta lista, es que no eres el único. Si este tipo de contenido te encontró esta noche, probablemente no fue casualidad. Suscríbete si quieres seguir mirando los patrones que la mayoría prefiere ignorar. Sin prisa, sin presión, sin otro libro que comprar. Nos vemos en el próximo.